Sentí el coche hacer aquaplaning en la carretera. La lluvia era un muro de agua, y en un instante, mi cuerpo y el vehículo se convirtieron en metal retorcido. Fue entonces cuando todo se apagó. No hubo dolor, solo una fría aceptación del destino. De repente ya no estaba en el asiento del conductor. Estaba flotando. Podía oír el pavoroso sonido del coche volcando, del cristal estallando, con una nitidez brutal, pero de una forma increíblemente distante, como si estuviera viendo una película. Y entonces, en medio de aquel caos, llegó la luz. No era un faro, sino una energía pura, acogedora, que me arrastró hacia un lugar de paz absoluta. Fue allí, en ese espacio de amor incondicional, donde entendí: el tiempo no existe. Dios no es un juez que condena, es la fuente de todo, y todos somos hermanos nacidos de una misma esencia. Y esta verdad me fue entregada por un ser de luz, que me mostró que nuestro mayor desafío en la tierra es romper el egoísmo, porque el hilo de la salvación solo se hace fuerte cuando se comparte con quien más juzgas. Por eso te invito a unirte a mí en este viaje. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ningún relato de quien volvió del límite de la vida. Hola a todos. Es un enorme placer poder compartir un poco de mi historia con vosotros. Mi nombre es Isabela Ruiz. Nací en Buenos Aires, en Argentina, pero vivo aquí en Sevilla, España, desde hace más de 26 años. A lo largo de mi vida he trabajado como cuidadora de ancianos, lo que siempre me ha mantenido en contacto muy cercano con la fragilidad humana y, consecuentemente, con la espiritualidad. El contacto diario con personas al final de la vida me enseñó mucho sobre lo que realmente importa y cuántos somos más que solo el cuerpo físico. Desde mi infancia siempre fui una persona de gran sensibilidad emocional. No es exagerado decir que absorbía los sentimientos de las personas a mi alrededor. Si alguien estaba triste en el ambiente, yo sentía esa tristeza de forma casi física, como si fuera un peso en mi pecho. Esta capacidad de captar las emociones y energías de forma tan intensa hizo que viviera la vida con una profundidad que no siempre era cómoda. Recuerdo que, de niña, me llamaban llorona o dramática, pero la verdad es que solo estaba reaccionando al mundo de una manera más cruda y honesta, sin los filtros que la mayoría de la gente usa para protegerse. Era como si mi piel fuera más fina, permitiendo que el mundo penetrase en mí sin barreras. Esta sensibilidad extrema, que fue un desafío en la juventud, se convirtió en la brújula de mi vida adulta, guiándome a entender que hay mucho más bajo la superficie. El interés por la escritura y la pintura vino como una válvula de escape, una necesidad de traducir el mundo invisible de sentimientos a algo visible y concreto. Necesitaba sacar el torbellino de emociones que constantemente me visitaba. Mi involucramiento con el arte y la cultura, que mantengo hasta hoy, no es solo un hobby, es una extensión de mi búsqueda de comprensión. El arte es el lenguaje del alma, y lo uso para intentar dar forma a lo que es informe, para expresar lo que es indecible. Me ayudó a procesar esa hipersensibilidad y a transformarla en algo productivo, en lugar de dejar que me consumiera. Trabajar cuidando ancianos reforzó mi naturaleza. Es un trabajo que exige no solo paciencia y dedicación física, sino una inmensa dosis de empatía y conexión espiritual. Estás allí, al borde de la vida, y eso te fuerza a confrontar las grandes cuestiones de la existencia. Esta trayectoria, marcada por la sensibilidad desde la infancia y por la necesidad de encontrar un significado más profundo a las cosas, me preparó, de una forma que yo no sabía, para las experiencias que vendrían más tarde. Hoy veo que todo lo que viví, todas las emociones intensas, todos los momentos de aislamiento por sentirme diferente, eran solo la preparación para que yo pudiera recibir y procesar los mensajes de mis ECMs, experiencias cercanas a la muerte. Esta base emocional y artística fue el terreno donde la espiritualidad floreció y donde encontré el propósito de compartir estas vivencias que cambiaron completamente mi perspectiva sobre la vida
y lo que sucede después de ella. Desde muy joven, mi verdadero sueño era estudiar artes. Pasaba horas dibujando, pintando, viendo la belleza en los colores y en las formas que la mayoría de la gente ni siquiera percibía. El arte para mí nunca fue un pasatiempo. Era una necesidad, una forma de respirar y dar sentido a mi hipersensibilidad. Pero, como ocurre en muchas familias, la mía tenía una visión más práctica para el futuro. Vivíamos en Buenos Aires, y allí, como en cualquier lugar, había una presión social para elegir una carrera que fuera segura, respetable y que garantizara un futuro estable. Para mis padres, el arte era visto como un camino incierto, casi una fantasía de adolescente. Por esa fuerte influencia familiar, acabé cediendo y me matriculé en el curso de magisterio, enseñanza para la formación de profesores. Para ellos, era un campo sólido, ligado a la educación, que prometía un empleo estable y una vida bien definida. Me esforcé, claro, pues siempre me tomé mis responsabilidades en serio. Me gradué, trabajé algunos años con la enseñanza, pero siempre con esa sensación de que estaba vistiendo una ropa que no me servía. El diploma estaba en la pared, el salario caía en la cuenta, pero mi espíritu se sentía enclaustrado. Miraba a las aulas y a los libros didácticos y solo conseguía pensar en los lienzos en blanco que me esperaban. Era un conflicto silencioso, una lucha interna constante entre la obligación y la pasión. Esta vida que construí por influencia externa era decente, pero era una cáscara vacía. Esta batalla entre lo que debía hacer y lo que nací para hacer moldeó mi búsqueda de fuerza y autodescubrimiento. Y, de una forma que parece hasta predestinada, mi propio nombre acabó convirtiéndose en el símbolo de esa fuerza silenciosa. Mi nombre es Isabela. Cuando era niña, mi padre solía contarme su origen. Él no era un entusiasta de la mitología nórdica, como el padre del personaje original de la historia, sino un hombre de fe, y me explicaba que Isabela es una variación de Elizabeth, que conlleva el significado profundo de consagrada a Dios o mi Dios es abundancia. Durante la juventud, esto era solo una curiosidad familiar, un detalle. Pero con el paso de los años, y principalmente después de empezar a entender mis experiencias espirituales, ese significado se transformó en una revelación personal. Percibí que mi fuerza no necesitaba ser la fuerza de una guerrera que lucha con espadas, como las valquirias. Mi fuerza estaba en la consagración. No la consagración religiosa en el sentido estricto, sino la consagración de mi ser, de mi propósito. Entender que yo era consagrada me dio el coraje para cuestionar el camino impuesto. Empecé a entender que la vida que yo quería construir, aquella ligada al arte, a la sensibilidad y más tarde, al cuidado de los ancianos, era mi verdadero acto de fe, mi forma de honrar la abundancia que mi nombre prometía. El autodescubrimiento para mí fue percibir que mi misión no estaba en el diploma que tenía, sino en la sensibilidad que intentaba esconder. Fue esta realización la que me dio el impulso para cambiar de vida, salir de Argentina y venir a España. La llegada a Sevilla, después de una vida entera vivida bajo la sombra de expectativas familiares, fue mi gran acto de libertad. Fue aquí, buscando mi camino como cuidadora de ancianos, un trabajo que exige una honestidad y una presencia que no encontraba en la enseñanza, donde empecé a reconciliarme con quien realmente era. Cambié la presión académica por el trato con lo humano, en su estado más vulnerable. Y fue en esa liza, en ese intercambio de energías con los mayores, donde mi sensibilidad se calmó y se hizo, finalmente, útil. El nombre, que antes era solo un nombre, se convirtió en un faro. Me recordó que la verdadera fuerza está en ser fiel a tu destino interior, no al plan que otros trazaron para ti. Todo este proceso de lucha y aceptación interna fue la preparación sutil, el cimiento para que yo pudiera, más tarde, asimilar los choques y las verdades que serían reveladas durante mi ECM. Cuando me mudé a Sevilla, hace ya 26 años, mi vida no era solo cuidar de ancianos e intentar pintar en mis ratos libres. Traje conmigo aquella inquietud,
aquella necesidad de conectar lo que sentía dentro de mí con el mundo exterior. España me dio el espacio para yo finalmente fundar algo que era mío, algo que unía todas mis pasiones. Fue así como nació la Casa Puente. No era un instituto enorme, sino un centro cultural y social, con una misión muy clara: ser un puente entre el arte, la literatura y el servicio comunitario. Yo quería conectar la sensibilidad del alma, que el arte expresa, con la necesidad real de la comunidad. La Casa Puente promovió varias iniciativas a lo largo de los años. La principal de ellas era la edición de una pequeña revista literaria, hecha en colaboración con autores locales y también con la comunidad de lengua española esparcida por el mundo. Más importante aún, nos dedicábamos a proyectos sociales enfocados en mujeres y niños que vivían en situaciones de vulnerabilidad. Yo usaba el arte, la escritura y los pequeños talleres para dar a esas personas un medio de expresión, de rescate de la autoestima y de búsqueda de un propósito. Era un trabajo de hormiguita, lento, pero profundamente gratificante. Yo siempre vi este trabajo en la Casa Puente, no solo como asistencia social o como un proyecto cultural, sino como la manifestación práctica de mi propósito. Para mí, era una misión espiritual. Entendía que mi hipersensibilidad no me fue dada para que yo sufriera sola o me quedara reclusa, sino para que pudiera sentir el dolor ajeno y, con esa empatía, crear mecanismos de ayuda. El arte se convirtió en el vehículo y el servicio en el destino. Lo que yo ofrecía, tanto en los talleres de pintura como en los círculos de lectura para los niños, era, en esencia, la oportunidad para que las mujeres redescubrieran sus voces, muchas veces silenciadas por la vida difícil o por la violencia, y oportunidad para que los niños soñaran con un futuro diferente al que su entorno les mostraba. Yo creía, y todavía creo, que la evolución espiritual no ocurre sentada meditando en un rincón, sino en el acto de tender la mano, de usar tus talentos para iluminar la vida del otro. Mi espiritualidad estaba en cada lienzo pintado por una de nuestras alumnas, en cada poema publicado en la revista y en cada sonrisa de un niño que finalmente se sentía visto. Percibía que al conectar arte, literatura y espiritualidad, que para mí es sinónimo de humanidad y compasión, yo estaba cumpliendo el guión que mi espíritu había trazado. No se trataba de predicar doctrinas, sino de vivir la bondad. Este trabajo me enseñó más que cualquier libro. Me mostró que todos nosotros tenemos algo que ofrecer y que la verdadera riqueza está en compartir esa abundancia, no en acumular. Yo veía el sufrimiento de cerca, tanto en mi profesión como cuidadora, como en los proyectos sociales, y eso me impedía caer en la trampa del egoísmo. La Casa Puente era mi ancla, el lugar donde la sensibilidad, que antes me hacía desmayar de dolor empático como ocurrió en mi infancia, ahora se transformaba en acción concreta y amorosa. A lo largo de más de 2 décadas en Sevilla, esta iniciativa se convirtió en la prueba de que logré trascender el camino impuesto por la familia y abrazar mi verdadero llamado. Y es esta base, esta vida dedicada al sentir y al servir, lo que dará sentido a todo lo que sucedió después, durante mis ECMs. El universo, o lo que sea, me estaba entrenando para tener el corazón abierto para lo que vendría a continuación. Como mencioné antes, mi sensibilidad siempre fue algo que me definió. Desde niña me percibía como una persona sensitiva, y eso no era algo que yo podía encender o apagar. Era parte de mi constitución. Esta sensitividad se manifestaba de varias maneras, pero la más constante era la capacidad de captar emociones ajenas y energías sutiles que circulaban en los ambientes. Yo no necesitaba que alguien me dijera que estaba mal. Yo lo sentía. Era como si las emociones fueran colores fuertes flotando en el aire, y yo, sin querer, las absorbía. Por eso, yo era muy selectiva con los lugares que frecuentaba y con las personas que dejaba entrar en mi vida. Lo que para muchos es una simple conversación, para mí podía ser un choque de energías, especialmente si la persona estaba cargada de negatividad, rabia o dolor profundo.
Esta característica, con el tiempo, me hizo desarrollar una especie de intuición, una alarma interna que sonaba cuando algo o alguien no estaba vibrando de forma armónica. Empecé a evitar ciertas personas o situaciones no por antipatía, sino por una sensación física de repulsión energética. Y fue ahí donde tuve que hacer un trabajo consciente para que esa intuición no se transformara en juicio. Esto es crucial. Es muy fácil, cuando percibes la sombra o la negatividad en alguien, caer en la trampa de etiquetar a la persona como mala o equivocada. Pero aprendí, por ensayo y error, que ese no era el camino. Mi búsqueda espiritual y mi trabajo en la Casa Puente me enseñaron que la verdadera empatía no está en sentir el dolor del otro, lo que yo ya hacía naturalmente, sino en comprender el dolor del otro, sin juzgar. Cuando sentía una energía pesada viniendo de alguien, me forzaba a ver esto no como un defecto moral de la persona, sino como una señal de sufrimiento y de ignorancia espiritual. Yo pensaba, si esta persona está vibrando rabia, es porque está cargando un dolor inmenso que no sabe cómo manejar. Esta perspectiva transformó mi intuición de un mecanismo de defensa en una herramienta de aprendizaje espiritual. Yo evitaba juzgar precisamente para mantenerme abierta a la comprensión. El juicio cierra las puertas del alma y te coloca en una posición de superioridad que es ilusoria y peligrosa. Entendí que la empatía verdadera es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y percibir que, si yo hubiera vivido los mismos dolores y las mismas carencias de esa persona, podría estar actuando exactamente de la misma forma. Este enfoque no se trata de ser ingenua o de exponerse a riesgos. Se trata de saber diferenciar la intuición protectora que te dice «aléjate por seguridad» de la voz del ego que te dice «juzga y condena». El objetivo era usar mi sensitividad para aprender con la condición humana y no para alejarme de ella. Esta capacidad de observar las emociones sin contaminarme totalmente fue un entrenamiento inconsciente para lo que presenciaría y viviría durante mis ECMs, donde el juicio simplemente no existe. En esos momentos de frontera, todo se convierte en puro aprendizaje. Esta hipersensibilidad de la que hablo no era solo una cuestión de sentir una tristeza pasajera o una alegría sutil. En algunos momentos, era tan extrema que afectaba mi cuerpo físico. Recuerdo un episodio muy notable en mi infancia, cuando aún vivía en Buenos Aires, que ilustra perfectamente cuánto me podía afectar el dolor ajeno. Yo debía tener unos 10 u 11 años, tal vez 12. Estaba volviendo de la escuela, caminando por una calle que parecía normal, y de repente presencié una escena de violencia terrible. Un hombre estaba golpeando brutalmente a otro, o tal vez era una pelea muy intensa, pero el sonido de los golpes y la visión de la agresión eran chocantes. Me congelé en el lugar. La escena en sí ya era horrible, pero lo que me afectó no fue solo el miedo de estar allí, sino la ola de dolor, rabia y desesperación que emanaba de aquella situación. Era una energía violenta, densa, que parecía asfixiarme. El grito de la víctima y la furia del agresor entraron en mí de una forma que yo no conseguía procesar. En lugar de correr o gritar por ayuda, mi cuerpo reaccionó de una forma completamente inesperada. Me desmayé. Lo último que recuerdo es sentir un calor inmenso subiendo por mi cabeza y la visión oscureciéndose. Cuando desperté, estaba siendo socorrida por una vecina que vio la escena de lejos y vino a ayudarme. La pelea ya había acabado y los involucrados habían desaparecido. La vecina pensó que me había asustado o que había tenido una bajada de tensión, lo que, en cierta forma, era verdad. Pero yo sabía que no fue solo el susto. Fue la empatía llevada al extremo lo que me derribó. Fue como si mi sistema nervioso, mi cuerpo físico, no aguantara procesar aquella cantidad masiva de sufrimiento y violencia. Simplemente se apagó para protegerse. Fue un acto involuntario de autodefensa psíquica y emocional. Este episodio marcó profundamente mi percepción del dolor ajeno. Allí entendí, de forma práctica y dolorosa, que esta hipersensibilidad no era un juego,
Era una característica que yo necesitaba aprender a controlar, a gestionar. Descubrí que yo podía absorber el dolor del mundo hasta el punto de perder mi propia conciencia. Esta memoria de la infancia se convirtió en un recordatorio constante de que el dolor, el sufrimiento y la negatividad son energías reales que afectan al cuerpo y a la mente. Y fue esta lección, la de que lo físico puede ser sobrecargado por la intensidad de lo no físico, la que más tarde me ayudaría a entender mi propia salida del cuerpo durante la ECM, un mecanismo de protección muy similar, pero en una escala mucho mayor. Con el tiempo, esta hipersensibilidad no se limitó solo a sentir el estado emocional de las personas a mi alrededor. Comenzó a manifestarse también a través de presentimientos e intuiciones muy específicas sobre el futuro. Estas premoniciones, que yo llamaba cariñosamente mis alarmes internos, pasaron a ser una parte recurrente de mi vida, y su confirmación me obligaba a aceptar que existía una capa de realidad más allá de aquella que vemos y tocamos. Uno de los presentimientos más notables ocurrió cuando aún estaba en Argentina y casada. Era un matrimonio de largos años que parecía estable, pero internamente yo ya sentía que algo se estaba deshaciendo. Pero lo que me chocó fue la certeza súbita y abrumadora del fin. No fue una duda. No fue una corazonada basada en peleas o desacuerdos. Fue un conocimiento instantáneo que se instaló en mi mente, frío y claro. Simplemente supe: este matrimonio va a terminar, y será en breve. Intenté ignorar, racionalizar, pensar que era solo el estrés o mi imaginación fértil, pero la sensación era persistente, como una campana sonando sin parar. En pocas semanas, la vida se encargó de alinear los hechos con mi intuición. Una serie de eventos inesperados ocurrió, y el matrimonio llegó a su fin de una forma que fue dolorosa, pero, para mí, extrañamente previsible. La intuición se confirmó en todos los detalles, y salí de la situación con la sensación de que no había sido tomada por sorpresa, sino guiada suavemente hacia afuera. Otra premonición que reforzó mi creencia en este lado intuitivo de la vida fue en relación a mi mudanza a España. En la época, estaba muy insatisfecha con mi vida en Argentina y pensaba constantemente en cambiar de país, pero no tenía un destino seguro. Una noche, estaba meditando, o tal vez solo en un estado de profunda reflexión, y tuve una visión muy nítida. Me vi viviendo en una ciudad que reconocí como Sevilla, y más que eso, vi la fachada de la casa donde iba a vivir. No era un sueño confuso, era una imagen en alta definición. Conseguía ver el color de la puerta, el tipo de azulejo en la calle, la luz que bañaba la ventana. Nunca había estado en Sevilla antes, pero aquella imagen quedó grabada en mi memoria con la certeza de un destino trazado. Cuando finalmente decidí mudarme a España, no fui directamente a Sevilla, pero empecé a buscar viviendas. Miraba cientos de fotos en Internet, pero ninguna me traía la paz de aquella visión. Meses después, por una indicación que parecía puramente casual, fui a visitar una pequeña casa en el barrio de Triana, aquí en Sevilla. En el momento en que giré la esquina y vi la fachada, tuve un escalofrío que recorrió mi espalda. Era exactamente la casa de mi premonición, el mismo color de puerta, los mismos azulejos. Fue un choque de realidad tan grande que no pude negarlo más. Aquel lugar me estaba esperando. Estas experiencias, la del matrimonio y la de la casa en Sevilla, me enseñaron una lección fundamental. El futuro, en ciertos aspectos, no es totalmente aleatorio. Puede ser percibido. Y que la intuición es un lenguaje que el espíritu usa para conversar con nosotros. Estas confirmaciones constantes me dieron la certeza de que la vida tenía un plan mucho mayor y que yo necesitaba aprender a escuchar ese plan en lugar de solo reaccionar a los hechos. Y fue este historial de presentimientos precisos lo que me preparó para el evento más chocante de todos, la premonición del accidente de coche, que fue el preludio directo para mi primera ECM. Si las premoniciones anteriores ya eran impresionantes, esta fue diferente, pues me dio un aviso tan claro y detallado que no pude ignorar. Me trajo la certeza de que había fuerzas protegiéndome, o,
como mínimo, avisándome sobre lo que estaba por venir. Yo estaba en España, pero este evento ocurrió en un viaje de regreso a Argentina, en la provincia de Córdoba. Tuve un sueño, pero no era un sueño común. Era vívido, palpable. En el sueño yo estaba conduciendo y veía con claridad la carretera, la hora, la condición del tiempo, que era una lluvia ligera, y entonces, el momento exacto en que el coche perdía el control y giraba. Sentí el pánico, el impacto, el ruido del metal retorciéndose. Desperté asustada, con el corazón acelerado y una sensación de peligro inminente que no me abandonaba. La intensidad del sueño era tan real que no conseguí seguir mi rutina. En aquel día, tenía un compromiso importante de viaje. Iba a coger el coche horas después, y el trayecto que yo haría era muy parecido al escenario del sueño. Intenté calmarme, pero la voz interior era muy fuerte. Recordé mis intuiciones pasadas que siempre se confirmaban, y pensé, no puedo fingir que esto no ha sucedido. Decidí, entonces, actuar. Llamé a una amiga muy querida que es una persona de profunda espiritualidad y fe, y le conté el sueño con riqueza de detalles. Le dije, por favor, reza por mí. Sé que voy a sufrir un accidente hoy. Lo vi. Pide para que yo esté protegida y que, si es inevitable, que no sea grave. Fue un desahogo de quien ya aceptaba la realidad que la intuición imponía. Horas después, puse el pie en la carretera, tensa, pero de cierta forma resignada. El tiempo estaba nublado, y empezó a llover exactamente como yo había visto en el sueño. Yo estaba conduciendo con extrema cautela, pero de repente, el evento se desarrolló como una película repetida. Llegué a un tramo de la carretera, y las condiciones de visibilidad y la pista resbaladiza eran idénticas a lo que vi. El coche que venía en la dirección opuesta, o tal vez yo misma, no lo recuerdo bien, perdió el control en un charco de agua o en un punto de aquaplaning. El accidente ocurrió exactamente como previsto. El coche giró en la pista. Hubo el impacto violento. En aquel milisegundo, sentí un miedo paralizante, pero al mismo tiempo, una calma extraña. Cuando todo paró, el coche estaba dañado, pero yo estaba ilesa, casi sin un rasguño. Los daños fueron materiales, grandes, pero mi integridad física estaba intacta. Lo que me hizo reflexionar profundamente fue el desenlace. Soñé con la violencia del evento, pero desperté sin heridas graves. Parecía que el aviso y la petición de protección se habían combinado para suavizar el golpe. Esta experiencia no fue una ECM, pero fue un presagio poderoso. Reforzó mi creencia no solo en la premonición, sino en la protección espiritual. Entendí que el universo, o mi egrégora de luz, no me impidió pasar por la experiencia, sino que garantizó que yo saliera de ella físicamente bien. Fue un recordatorio. Serás puesta a prueba, pero no serás destruida. Y esta preparación fue esencial, porque poco tiempo después, el verdadero evento de ECM vendría, en circunstancias parecidas, pero con un desenlace mucho más profundo. Poco tiempo después de aquella premonición en Argentina, volví a España y continué mi vida, pero con la sensibilidad y la certeza de la protección espiritual agudizadas. Lo que sucedió a continuación, sin embargo, superó cualquier experiencia que yo ya hubiera tenido. En un nuevo viaje, esta vez en el sur de Brasil, en una ciudad llamada Maringá, yo estaba conduciendo, nuevamente bajo condiciones climáticas adversas. La región es conocida por tener lluvias repentinas y muy fuertes, que causan inundaciones rápidas y vuelven las carreteras traicioneras. Yo estaba en una autopista, y el cielo se desplomó. El agua venía con tanta fuerza que la visibilidad era casi cero. La pista se transformó en un río, y yo, como tantos otros conductores, intenté mantener el control, pero el coche hizo aquaplaning. Fue un instante que duró una eternidad. Sentí el coche deslizar, rodar, y supe, en aquel milésimo de segundo, que el impacto sería inevitable y muy violento. No hubo tiempo para pánico, solo una aceptación fría del destino. Y entonces, sucedió. Si te está gustando la historia
y todo lo que se está revelando sobre la vida después de la muerte. Suscríbete ahora al canal. No te pierdas la continuación de esta jornada. Y dime aquí en los comentarios, ¿de qué ciudad estás hablando? Saber de dónde viene nuestra comunidad nos conecta aún más. Vamos a continuar. Exactamente en el momento en que perdí el control total del vehículo y este comenzó a volcar, tuve una visión de luz intensa. No era un brillo de faro, ni un reflejo del sol en el agua. Era una luz que venía de dentro, de un lugar que no tenía nada que ver con la realidad física. Era una luz blanca, pura, acogedora, que llenó todo mi campo de visión, como si alguien hubiera encendido un reflector poderoso directamente en mi alma. Y, de repente, todo se apagó en el sentido físico. Yo estaba allí, en medio del vuelco, el coche volviéndose metal retorcido, pero yo no sentía el impacto, ni el dolor físico. Yo sentía que estaba consciente, pero de una forma completamente desvinculada de mi cuerpo. Era como si yo hubiera sido eyectada, no por la fuerza del accidente, sino por la fuerza de aquella luz que me arrastró hacia un lugar seguro. Lo más surreal era la nitidez con que yo oía todo. Podía escuchar con extrema claridad el sonido del metal siendo abollado, el cristal estallando, el ruido pavoroso del coche raspando en el asfalto. Era un sonido alto, asustador, pero que llegaba a mis oídos de una forma extrañamente distante, como si estuviera viendo una película con el volumen alto, pero sin estar en la sala. Yo percibía el movimiento violento del vehículo, pero yo estaba en total calma, en un punto de observación fuera de aquella cápsula de dolor y destrucción. Yo no estaba en el asiento del conductor. Estaba flotando, observando mi cuerpo y el coche volcando. En ese momento lo supe. No era más una premonición, ni solo un susto. Yo estaba vivenciando algo que trascendía la vida común. Yo estaba fuera de mi cuerpo, y esta fue mi primera y real experiencia cercana a la muerte, ECM. Esta percepción de estar fuera y ser un mero observador de la propia tragedia, mientras oía todo con una claridad que el pánico debería haber impedido, fue la prueba innegable de que la conciencia no muere cuando el cuerpo deja de funcionar. El alma, o el espíritu, se desprende y continúa allí, activa y perceptiva, en el umbral de la vida y de lo que viene después. Después que el coche paró y fui socorrida, la recuperación física fue relativamente rápida, considerando la violencia del accidente. Tuve heridas, claro, pero nada catastrófico. Sin embargo, lo que sucedió con mi percepción fue mucho más profundo que cualquier trauma físico. Durante una semana entera después del accidente, viví en un estado que solo puedo describir como estar entre mundos. No era exactamente como si yo estuviera flotando fuera de mi cuerpo todo el tiempo, pero mi conexión con la realidad física estaba tenue, frágil. Yo me sentía como un invitado no deseado en mi propio cuerpo, observando todo lo que sucedía a mi alrededor, como si estuviera asistiendo a una obra de teatro de la que yo había sido solo espectadora. Los sonidos, los colores, las conversaciones de las personas que venían a visitarme o a cuidarme en el hospital, todo parecía tener una capa de niebla. Era como si mi mente estuviera con un retraso de milisegundos en relación a mi cuerpo. Yo hablaba, pero sentía que la voz venía de lejos. Yo tocaba algo, pero la sensación tardaba en llegar. Yo estaba allí, físicamente, respondiendo a las preguntas y comiendo la comida, pero mi esencia parecía haberse quedado anclada en algún lugar entre la pista mojada de Maringá y aquella luz intensa que me envolvió. Yo observaba todo como si no perteneciera a la realidad física. Las preocupaciones cotidianas, los pequeños dramas humanos, las conversaciones triviales, todo eso parecía absurdamente distante y sin importancia. Conseguía ver la desesperación y el alivio en los ojos de mis familiares, pero yo no conseguía involucrarme plenamente en la emoción. Era una paz extraña, desprendida. Fue en este periodo de convalecencia, con esta sensación constante de desánimo con el mundo material, que empecé a reflexionar seriamente sobre lo que había sucedido. En aquel momento, yo no tenía el vocabulario, ni la certeza,
pero mi intuición gritaba. Yo viví una ECM. Aquella salida del cuerpo durante el vuelco, el momento de observación tranquila en medio del caos, y esta semana de distanciamiento, todo encajaba en la descripción que yo ya había leído vagamente sobre experiencias cercanas a la muerte. La claridad mental, la ausencia de dolor, la percepción agudizada de sonidos y la sensación de flotación eran evidencias poderosas. Yo había llegado muy cerca de la frontera y, por algún motivo, fui arrastrada de vuelta, pero no sin antes haber tenido la oportunidad de sentir la libertad del espíritu desencadenado. Esta experiencia de una semana, entre mundos, fue como una transición, un aterrizaje lento de vuelta a la densidad del cuerpo y de la vida material. Después de una semana sintiéndome entre mundos, la vida necesitaba seguir. Yo estaba recuperada lo suficiente para salir del hospital y volver a casa. Tuve que encarar la logística de la vuelta, lo que incluía, irónicamente, volver a la carretera. El trayecto de vuelta fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Es necesario entender que, después de un trauma como aquel, la persona generalmente siente miedo, ansiedad, el cuerpo se queda tenso, esperando el próximo peligro. Pero conmigo, lo que sentí fue una calma abrumadora y un sentido de distanciamiento que aún persistía. Al coger la carretera, incluso en un coche diferente, yo no sentí miedo. Lo que sentí fue la continuación de aquella paz que me inundó durante la ECM. Yo estaba conduciendo, pero parecía que estaba en una cúpula. El mundo exterior parecía haber cambiado de color. El cielo estaba intensamente azul. No un azul de verano común, sino un azul vibrante, casi eléctrico, de una profundidad que yo nunca había notado antes. Era como si mi visión hubiera sido recalibrada para ver los colores en su máxima potencia. Todo parecía más nítido, más vivo, pero al mismo tiempo, extrañamente silencioso. La carretera en sí estaba vacía. Era un día de semana y una hora que normalmente tendría un tráfico razonable, pero la autopista parecía desierta. No había otros coches, o si los había, estaban tan distantes que yo no los percibía. Viajé en un silencio casi total, bajo aquel cielo absurdamente azul, y la sensación era de que yo estaba atravesando no un paisaje físico, sino un portal, un limbo. Era una ausencia de ruido del mundo que contrastaba con la claridad de los sonidos que yo había oído durante el vuelco. Esta experiencia reforzó mi percepción de que, sí, existe algo más allá del mundo material. No era más una creencia, era una certeza basada en evidencia sensorial. Aquel cielo azul chillón y el silencio de la carretera eran, para mí, manifestaciones de que la realidad que yo conocía se había expandido. Yo había tocado la frontera, y ahora el mundo parecía haber perdido la densidad. Yo conduje pensando, la vida no es solo esto. Lo que acabamos de vivir, mi espíritu y yo, es real. Aquel momento fuera del cuerpo fue más real que esta carretera en la que estoy ahora. La belleza irreal del escenario me confirmaba que la vida no es aleatoria y que el universo se comunica con nosotros de maneras que desafían la lógica. El accidente fue el evento traumático que me llevó hacia afuera, pero la viaje de vuelta fue el presente, la confirmación sutil y bella de que la conciencia sobrevive al caos y que la esencia de la vida reside en una dimensión de paz y color mucho más intensa. La ECM no fue solo la salida del cuerpo y la observación del accidente. La parte más transformadora fue lo que sucedió en el espacio donde mi conciencia se encontró después de ser eyectada de aquella escena de destrucción. Fue allí, en la presencia de aquella luz intensa que me acogió, que tuve la más profunda revelación de mi vida. En aquel momento de total desprendimiento, comprendí algo fundamental. Dios es puro amor. No es una figura sentada en un trono juzgando. Es una energía, una fuerza absoluta, incondicional, que lo llena todo. Era un amor tan vasto y tan acogedor que disolvía cualquier miedo, cualquier culpa o cualquier juicio que yo pudiera tener. Por primera vez, me sentí integralmente aceptada, sin la necesidad de ser perfecta, de probar algo o de seguir reglas humanas.
Me sentí en casa. Allí, también entendí que el tiempo sirve solo al aprendizaje que tenemos en la Tierra. En el plano espiritual, el tiempo como lo conocemos no existe. No hay prisa. No hay retraso. Todo sucede en el momento exacto en que el espíritu está listo para absorber la lección. El tiempo es la herramienta que nos permite pasar por experiencias secuenciales, aprender con los errores y evolucionar gradualmente en la densidad del mundo físico. Fuera de allí, la percepción es de eternidad. En ese espacio de luz, viví una conversación larga y emocional con un ser de luz. Yo digo conversación porque hubo un intercambio de informaciones y sentimientos, pero no necesariamente con palabras en la forma humana. La comunicación era telepática, directa en el corazón. Recuerdo haber cuestionado sobre la vida, el dolor, el propósito, y todas las respuestas venían envueltas en esa energía de amor absoluto. Yo no era reprendida por mis fallos, solo era invitada a comprender las lecciones detrás de ellas. Además de ese ser principal, había la presencia silenciosa de dos figuras femeninas. Ellas no hablaron, no hicieron gestos, pero su presencia irradiaba una profunda paz y un amor maternal que me envolvía por completo. Me transmitieron la certeza de que yo estaba segura, de que era amada y de que el camino, por más difícil que pareciera en la tierra, era correcto. Aquellas presencias no estaban allí para darme respuestas listas, sino para infundirme la fuerza y la certeza que yo necesitaba. El contacto con ellas fue un bálsamo para el alma y me dio una nueva definición de amor y de existencia. Después de regresar al cuerpo y a la vida normal, cargada con la memoria vívida y transformadora de aquella luz y de aquel amor incondicional, tuve una necesidad profunda de revivir la experiencia. Era como haber probado el agua más pura y ahora tener que beber el agua turbia de la vida cotidiana. La paz que sentí era tan completa, la sensación de pertenencia era tan real, que anhelaba volver para aquel estado de conciencia. Intenté de varias formas. Intenté meditar con más profundidad. Intenté concentrarme en la sensación de la luz que aún persistía en mi memoria. Intenté evocar la presencia de aquel ser de luz y de las dos figuras femeninas. Yo quería forzar el reencuentro, revivir aquella conversación, sentir de nuevo aquel amor absoluto. Pero la realidad que percibí fue muy clara. Esas presencias no aparecen cuando queremos. Ellas no están a disposición de nuestra voluntad o de nuestro ego. Comprendí que el contacto con aquel plano superior y con aquellos seres de alta vibración no es un premio que podemos exigir, ni un botón que podemos apretar. En verdad, percibí que ellos aparecieron en aquel momento de extrema fragilidad y desesperación, cuando mi vida estaba en riesgo y mi cuerpo estaba en colapso. Fue cuando yo estaba en la frontera, en mi punto de mayor vulnerabilidad física y emocional, que la ayuda vino. Y la gran lección de esta tentativa frustrada de revivir la ECM fue sobre la fe. Pensé, ¿por qué no aparecen ahora que yo tengo fe? Y la respuesta vino internamente con claridad, porque la fe ya contiene la certeza interior. Cuando estamos plenos de fe, cuando el corazón está en paz y confiado, la presencia de ellos es innecesaria como prueba. La fe, para mí, es la convicción. Es el conocimiento interno de que aquel amor y aquella luz existen, independientemente de que yo esté viendo o no. Cuando yo estaba en desesperación y trauma, la prueba era necesaria para mi aprendizaje y protección. Pero cuando yo ya tenía la certeza, yo necesitaba apenas vivir esa certeza, incorporarla en mi rutina. Yo no necesitaba más un contacto visual o auditivo. Yo necesitaba la conexión permanente del corazón. Mi misión no era volver para allá, sino traer el aprendizaje de allá para mi día a día aquí en la Tierra. Mi ECM no fue solo una experiencia aislada, funcionó como un divisor de aguas en mi vida. Todo lo que yo era y creía antes del accidente fue reevaluado y en gran parte transformado después. La cambio más radical fue en mi forma de ver el mundo, de ver a Dios, y principalmente de ver el sufrimiento humano. Después de haber sentido el amor incondicional de aquella luz,
Simplemente perdí la capacidad de juzgar a las personas de la manera que yo hacía antes. Antes, yo usaba mi sensibilidad para discernir energías y muchas veces, incluso intentando evitar, acababa etiquetando a las personas como buenas o negativas, correctas o equivocadas. El juicio, por más sutil que fuera, era una forma de protección de mi ego. Pero en la presencia de aquel ser de luz, solo había compasión y aceptación. No había espacio para la crítica. Comprendí que, si Dios es puro amor y no me juzga en mis imperfecciones, ¿quién soy yo para juzgar a mi hermano? Pasé a ponerme en la posición de observadora. En lugar de reaccionar a las actitudes ajenas con rabia o condenación, yo intentaba entender la causa de aquel comportamiento. Empecé a ver que la maldad, la rabia, la envidia, todo aquello que nos hiere, es en verdad una señal de un dolor profundo en el alma. Nadie que está en paz y se siente amado actúa con maldad. Percibí que el sufrimiento humano es parte del proceso evolutivo. La Tierra es una escuela, y las dificultades son nuestras lecciones para casa. Cuando yo observaba a alguien equivocándose o sufriendo, veía aquello como una fase, una etapa en el camino de la evolución. Esto no significa aceptar la violencia o la injusticia, sino abordarlas con la intención de comprensión y no de condenación. Mi foco cambió de ¿por qué hizo esto? A ¿qué dolor le llevó a hacer esto? Este simple cambio de perspectiva me trajo una paz inmensa y me permitió retomar mi trabajo como cuidadora y en la casa puente, con un corazón mucho más abierto y menos reactivo. La visión que yo tuve en la ECM de que el tiempo sirve al aprendizaje se tradujo en mi vida como la certeza de que la Tierra es una escuela espiritual. No estamos aquí de vacaciones. Estamos aquí para aprender lecciones, para evolucionar. Y, como en cualquier escuela, la evolución solo sucede a través de los desafíos y de la corrección de los errores. Yo reconozco, y esto es un hecho innegable de la vida humana, que todos nosotros cometemos errores. Nadie es perfecto. El error forma parte de la experiencia en la materia. La diferencia entre el estancarse y el evolucionar es lo que hacemos con el error, si aprendemos con él o si lo repetimos. La gran sabiduría que traje de aquel estado de conciencia expandida fue que nuestro foco debe estar siempre en aprender con los fallos y buscar mejorar constantemente, día tras día. Y en este proceso escolar de la vida, pasé a ver a las personas que nos causan dificultades, que nos desafían o que nos irritan, de una forma completamente nueva. Yo las llamo hoy profesores. Cada persona difícil, cada situación incómoda, es un espejo. Están allí, muchas veces de forma inconsciente, para mostrarnos lo que necesitamos corregir en nosotros mismos. Si alguien me ofende y yo reacciono con rabia, el profesor no es el ofensor, sino mi propia falta de control sobre la ira. Si alguien me traiciona y yo caigo en la desesperación, el profesor me muestra mi dependencia emocional o mi necesidad de perdón. La lección no está en lo que el otro hace, sino en nuestra reacción a lo que el otro hace. La evolución, por lo tanto, no es sobre aislarse del mal o convivir solo con personas evolucionadas. La verdadera evolución es aprender a interactuar con el mundo en todas sus nuances, usando cada fricción, cada desacuerdo, como una oportunidad para practicar la paciencia, la compasión y, por encima de todo, el no juicio. El mundo es el aula, y los conflictos son los ejercicios que nos enseñan lo que necesitamos corregir en nuestro propio ser para avanzar en nuestro guión espiritual. Esta comprensión me quitó el peso de la victimización y me dio el poder de transformar cada experiencia negativa en crecimiento. Una de las lecciones de espiritualidad más mal comprendidas, en mi opinión, es el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. Mi ECM me dio una claridad cristalina sobre la profundidad de esta frase, y el punto central está en el cómo a ti mismo. Comprendí que es imposible amar al otro verdaderamente, con compasión y no juicio, si no tienes primero una relación de amor y aceptación con tu propia esencia. Amar al prójimo implica amarte y perdonarte a ti mismo,
Y esto incluye nuestros fallos, nuestros momentos de egoísmo, nuestras imperfecciones y nuestros errores. Si yo me condeno por ser imperfecta, voy a proyectar esa condenación en el mundo y voy a juzgar al otro por ser imperfecto también. El perdón comienza dentro. Esta aceptación de sí mismo es el portal para la aceptación del otro, porque la ECM me reveló algo aún más fundamental sobre nuestro origen. Yo afirmo, con la certeza de quien vivió la experiencia, que todos los seres vinieron de una misma fuente divina. Somos, en esencia, la misma cosa. Yo comparo este origen al de hermanos nacidos del mismo útero espiritual. Imagina que todos los espíritus vinieron de una única energía, de una única explosión de conciencia pura y amorosa. La diferencia entre nosotros no es de origen, sino de etapa en la jornada. Algunas almas están en el jardín de infancia, otras en la universidad, pero la esencia es la misma. Todos somos fragmentos de aquella luz, de aquel amor. Cuando tienes esa certeza en el alma, ya no consigues mirar a un ser humano y verlo como un extraño o un enemigo. Lo ves como un hermano que está en un momento diferente de la jornada, que puede estar sufriendo más o aprendiendo una lección más difícil. Esta visión disuelve las barreras creadas por el ego y por la ilusión de separación. Aquel amor incondicional que yo sentí en el otro lado me enseñó que la unión entre los seres no es una meta a ser alcanzada, sino una realidad a ser reconocida. Cuando yo amo y perdono a mi hermano, estoy amando y perdonando una parte de mí misma. Mi experiencia de estar fuera del cuerpo, observando el accidente, me llevó a una profunda reflexión sobre la relación entre el espíritu y la materia. Llegué a una conclusión que para muchos puede sonar un poco chocante, pero para mí es la verdad que sentí en la piel. Pasé a ver el cuerpo físico no como la totalidad de mi ser, sino como una pulsera electrónica que prende el espíritu a la tierra. Esta pulsera electrónica es el mecanismo de limitación que nos es impuesto para que nuestro aprendizaje aquí sea enfocado y eficaz. Sin esta limitación, el espíritu sería libre, omnisciente y omnipresente, lo que volvería imposible la experiencia de crecimiento a través del error, del olvido y de la confrontación con la densidad. Es el cuerpo el que nos da el sentido de tiempo, de espacio y de separación, cosas esenciales para la escuela terrestre. El espíritu solo alcanza su libertad total cuando el aprendizaje se cumple, o sea, cuando el cuerpo cesa de funcionar. Sin embargo, esta pulsera no es infalible. Comprendí que en ciertos momentos, esa conexión entre el espíritu y el cuerpo puede ser parcialmente desprendida. Esto no sucede solo en el momento de la ECM. Percibí que esa salida parcial puede ocurrir en situaciones como el sueño profundo, cuando el espíritu viaja para otros planos para aprender o descansar, y también en momentos de trauma físico o emocional extremo. Cuando el cuerpo está bajo un estrés insoportable, sea por un dolor físico intenso, un choque o, en mi caso, un accidente automovilístico violento, el espíritu tiene la capacidad de alejarse ligeramente. Es un mecanismo de autodefensa, una forma de protección para evitar que el trauma de la materia se grabe de forma indeleble en la esencia del ser. Mi interpretación es que mi espíritu, al ser confrontado con la inminencia de la destrucción del vehículo, usó este mecanismo de seguridad, apagando la percepción física para preservarme. Salí del cuerpo porque la intensidad de la violencia era mayor de lo que mi alma necesitaba absorber. Es una prueba de que somos seres espirituales usando un cuerpo temporalmente, y no al revés, y que nuestra conciencia, nuestro verdadero yo, está siempre lista para liberarse de esa pulsera cuando la vida en la materia se vuelve insostenible o el aprendizaje aquí termina. Yo interpreté mi salida del cuerpo durante el vuelco como un acto de protección espiritual. No había necesidad de que mi espíritu absorbiera la brutalidad de aquella violencia física. Quedarme fuera del cuerpo me permitió observar el caos en un estado de paz, evitando que el trauma se fijara profundamente en mi alma. Esta experiencia me dio una certeza inquebrantable
de que yo era más que mi forma física, pero el camino para absorber esa verdad no fue inmediato. Curiosamente, después de la ECM y la semana de recuperación, y a medida que la vida volvía a su ritmo en Sevilla, entré en una fase de distanciamiento de estas cuestiones espirituales. Más o menos entre el año 2000 y 2012, me alejé de aquellas reflexiones profundas. No fue una negación, sino una inmersión en la vida cotidiana. Yo estaba ocupada con mi trabajo como cuidadora de ancianos, con los proyectos de la Casa Puente, con la rutina, las facturas, las pequeñas ambiciones. Usé la racionalidad para archivar la ESM como un evento pasado o un fenómeno de la mente, inducido por el estrés. Simplemente decidí enfocarme en lo material, en aquello que yo podía tocar, ver y organizar. La espiritualidad, que había sido tan viva y real, fue puesta en una caja. Yo sabía que había algo más, pero la densidad del día a día me consumió. Fue un periodo de sueño espiritual, donde yo estaba funcional, pero mi esencia estaba adormecida, ignorando el conocimiento profundo que yo había adquirido. Yo estaba atrapada en la trampa de pensar: ya sé la verdad, ahora puedo vivir normalmente. Pero el universo tiene sus métodos para despertarnos, para forzarme a reflexionar nuevamente y a retomar la jornada que yo había abandonado. Algo grave necesitó suceder. Fui forzada a confrontar la fragilidad del cuerpo y la realidad de lo que está más allá de la materia. Pero esta vez, la amenaza vino de dentro. La vida me colocó en una situación límite que exigió que yo sacara la espiritualidad de aquella caja polvorienta y la trajera de vuelta para el centro de mi existencia. El universo, de hecho, me llamó de vuelta a la realidad espiritual de una forma innegable. En 2012, fui afectada por una grave crisis de salud. Desarrollé una perimiocarditis, que es una inflamación seria del músculo y del revestimiento del corazón, y fue seguida por una parálisis parcial. Estuve meses en el hospital, luchando por la recuperación y confrontando la mortalidad de una forma mucho más íntima que en el accidente de coche. Esta vez, el peligro venía de dentro, no de fuera. Durante esos meses de ingreso tumbada en la cama del hospital, mi cuerpo estaba débil, pero mis sentidos, irónicamente, quedaron aguadísimos. La debilidad física parecía haber abierto puertas sensoriales que yo mantenía cerradas, con mi rutina y mi escepticismo racional. Sentía que estaba absorbiendo las energías y las emociones de todos a mi alrededor. Las paredes del hospital parecían finísimas. Yo no solo oía el dolor de los otros pacientes, sino que yo lo sentía. La ansiedad de la enfermera, el miedo del paciente en la habitación de al lado, la tristeza de la familia que venía a visitar. Todo eso entraba en mí con una intensidad que me recordaba la hipersensibilidad de mi infancia. Yo estaba nuevamente siendo sobrecargada por el sufrimiento ajeno. El hospital, un lugar de cura, era también un torbellino de emociones humanas y, como pronto descubrí, no humanas. Fue en ese periodo de profunda vulnerabilidad que empecé a percibir lo que llamé de reuniones espirituales a mi alrededor. Inicialmente era una sensación de presencias. Sentía que había gente en la habitación que yo no veía. Parecían estar allí, no solo observándome, sino debatiendo, interactuando. Con el tiempo y la persistencia de la enfermedad, esta percepción se volvió más clara. Yo veía bultos, sentía toques, oía susurros que no eran audibles con el oído físico. Yo estaba en el centro de un campo de batalla, o más precisamente, de un gran encuentro de energías. Percibí que, así como yo, muchos otros pacientes en estado grave estaban con la pulsera electrónica floja, permitiendo que la realidad espiritual se mezclara con la física. La enfermedad, que casi me llevó a un estado de ausencia, fue, en verdad, mi nuevo y definitivo despertar. Aquel hospital para mí se convirtió en el punto de intersección donde la vida material y la dimensión espiritual coexistían sin barreras. La intensificación de mi percepción en el hospital me llevó a una experiencia que, aunque diferente de la ECM del accidente, fue igualmente transformadora y asustadora. Tuve una visión vívida y prolongada mientras estaba tumbada.
Era una visión que se superponía a la realidad de la habitación. Yo percibía a mi alrededor, en el espacio que yo sentía ser la dimensión espiritual que me cercaba, la presencia de 3 seres luminosos. Ellos no tenían forma humana definida, pero irradiaban la misma paz, la misma luz blanca e intensa que yo había sentido durante mi primera ECM. Yo supe, instintivamente, que ellos estaban allí para protegerme y ampararme. Del lado opuesto, había una multitud de entidades sombrías y rabiosas. No eran personas muertas, eran energías densas, que parecían estar presas a un sufrimiento inmenso y asco. Yo sentía la rabia, la envidia, el dolor y la desesperación de ellas dirigidos a mí y a los otros pacientes vulnerables. Era un escenario de caos emocional y espiritual. Yo estaba allí, en el medio, y los 3 seres luminosos hacían una especie de barrera de luz, protegiéndome de la embestida de esas entidades. El contraste entre la luminosidad y la oscuridad era chocante. En un punto de esa visión, percibí la presencia de una gran hoguera a la distancia, que no era hecha de fuego común, sino de una energía que parecía consumir la densidad, e incluso ante aquella multitud de seres que emanaban tanta negatividad, me sentí extrañamente segura. La protección de los seres de luz era absoluta. Lo que me chocó no fue el miedo, sino la compasión que surgió en mí. En lugar de sentir repulsa o pánico ante esos seres que eran descritos como malignos, yo empecé a sentir pena. Yo deseé, desde el fondo de mi corazón, que ellos fueran ayudados, que pudieran encontrar la luz. Yo pensé, están presos en su propia oscuridad. Necesitan amor, no condenación. Esta reacción fue la prueba de que la ECM anterior había cambiado mi centro de gravedad. Delante de lo que el sentido común llamaría de mal, mi corazón solo conseguía ver sufrimiento e ignorancia. Aquel deseo de ayudar y el sentimiento de compasión por aquellas entidades sombrías, incluso estando en peligro, fue el momento en que supe que mi proceso de cura espiritual estaba completo. Yo había superado la reacción de miedo y abrazado la perspectiva del amor. La visión en el hospital, con la multitud de entidades sombrías, me llevó a una conclusión definitiva sobre la naturaleza del mal en el universo. Para mí, quedó claro. No existe un Satanás o un diablo como una figura única, poderosa y creadora del mal, como es enseñado en muchas doctrinas. Lo que existe son espíritus ignorantes de la bondad. El mal, en verdad, es solo la ausencia de luz y amor, el resultado de un estado de profunda ignorancia espiritual y de un apego extremo a las vibraciones más densas. Rabia, odio, egoísmo, venganza. Esas entidades sombrías que yo vi no eran ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. Eran almas presas en la telaraña de su propio sufrimiento y de la propia maldad que ellas crearon y alimentaron. La fealdad de ellas, la densidad de la energía, no era una maldición, sino un reflejo de su propia vibración. Yo recuerdo haber estudiado sobre las experiencias de Masaru Emoto, aquel investigador japonés que alegaba que el agua se organizaba en cristales bonitos cuando expuesta a sentimientos buenos como amor y gratitud, y en formas feas y desorganizadas cuando expuesta a odio y vibraciones densas. Aquella visión en el hospital me probó que lo mismo sucede con el espíritu. Las energías buenas generan armonía, luz y belleza, mientras que las energías malas generan caos y fealdad. La fealdad de aquellas entidades era su propia vibración manifestada. Con esta comprensión, yo no las temía más. Yo las veía como enfermos espirituales que necesitaban auxilio, no de condenación. Ellas eran, de cierta forma, las grandes profesoras, mostrándome lo que sucede cuando el alma se desconecta de la fuente de amor. Después de esta crisis de salud y de esta segunda experiencia profunda, ya no hubo forma de volver atrás. Mi percepción espiritual se amplió de forma permanente. Empecé a desarrollar la mediumnidad de una manera consciente y controlada. Las sensaciones, las visiones, las voces, todo lo que antes yo intentaba racionalizar, ahora era una parte aceptada de mi realidad. Entendí que mi hipersensibilidad no era una maldición, sino un don que debería ser usado para servir.
para traer la comprensión de que todos somos hechos de vibración y que nuestro estado interno se manifiesta en nuestra realidad. Después de mi enfermedad y el despertar intensificado en el hospital, mi vida espiritual se transformó en algo activo y consciente. Empecé a tener lo que llamo de viajes espirituales, de forma regular y nítida, tanto en estados de sueño profundo como en momentos de meditación concentrada. Estas no eran más solo sueños confusos, sino proyecciones de la conciencia para otros planos, donde yo recibía enseñanzas y comprendía la dinámica de la vida más allá de la materia. En esos viajes, un mensaje central me fue transmitido y grabado en mi alma con la fuerza de un propósito. Mi misión sería ser instrumento de bienestar a los otros. Yo no estaba aquí para acumular riqueza, fama, o incluso para ser la persona más iluminada de la sala. Mi papel era mucho más humilde y práctico. Irradiar ayuda y gratitud en gestos simples y cotidianos. El foco no debería ser en grandes hechos heroicos, sino en la calidad de mi presencia y de mi intención en cada interacción. Yo necesitaba ser un canal de energía positiva, usando mi sensibilidad y mi arte para tocar a las personas de forma genuina. La lección más dura, pero esencial, fue que ya no podría vivir centrada en mí misma. El egoísmo, incluso el sutil, era el gran obstáculo para mi evolución y para el cumplimiento de mi misión. Aquel ser de luz y las presencias en el hospital me mostraron que la alegría verdadera reside en la donación, en el servicio desinteresado. El foco debería cambiar de la búsqueda incesante por mi propia felicidad a la contribución para la felicidad y el bienestar del colectivo. Este entendimiento transformó mi trabajo como cuidadora de ancianos y en la Casa Puente. Cada acto de bondad, por menor que fuera, dejó de ser una obligación y se convirtió en el cumplimiento alegre de mi destino espiritual. El viaje espiritual me dio el mapa, y el día a día me dio el terreno para caminar. Una de las visiones que tuve en mis viajes espirituales fue tan impactante que se convirtió en la representación más clara de la lucha entre el egoísmo y el amor. Fui llevada a un lugar que era la antítesis de la luz que yo había conocido. Era un ambiente oscuro, de profunda tristeza y repleto de cadáveres en descomposición. El olor era insoportable. El olor de podredumbre y desesperación era palpable y nauseabundo. Era la representación de la densidad espiritual y de la muerte de la esperanza. Yo sentía la urgencia de escapar de aquel lugar. Miré alrededor y vi un muro alto que parecía ser la única salida. Empecé a escalarlo desesperadamente, queriendo alejarme de aquel olor y de aquella visión de decadencia. Cuando llegué a la cima, miré para el otro lado y vi un hilo finísimo, casi invisible, colgando en el vacío. La única forma de avanzar era agarrarme a ese hilo y usarlo para ser arrastrada hacia lo que parecía ser la luz, el rescate. Me agarré al hilo y empecé a ser arrastrada. Pero, en el momento en que yo estaba casi alcanzando la luz, oí los gritos y vi a otros seres, almas presas en la oscuridad, intentando agarrarse al mismo hilo. Impulsada por el instinto de supervivencia y por mi egoísmo de querer ser salvada primero, yo los empujé o los ignoré. Y cada vez que yo actuaba con egoísmo, el hilo se rompía y yo caía de vuelta en aquel lugar fétido y desesperador. La escena se repetía. Yo escalaba el muro, me agarraba al hilo y en el último momento, el egoísmo me hacía fallar. Intenté varias veces, siempre enfocada en mi salvación individual, hasta que, en una de las tentativas, perdí el miedo de no ser salvada y decidí que, si iba a caer, caería ayudando. En lugar de empujar, extendí la mano para uno de los seres a mi lado. En el momento exacto en que mi foco salió de mi propia necesidad y se volvió para la acción de ayudar incondicionalmente, el milagro sucedió. El hilo resistió. Yo y el ser que yo estaba ayudando fuimos proyectados juntos hacia la luz. Esta visión fue la lección máxima. Representaba la necesidad de romper el egoísmo. La salvación no es un acto individual, es un acto colectivo que se alcanza solo a través del amor y de la ayuda mutua. El hilo, el puente para la luz, solo se hace fuerte cuando es compartido.
La visión de aquel lugar fétido y repleto de cadáveres, que me chocó tanto, no era solo una representación del infierno o de un plano inferior. Yo interpreté aquel episodio como una lección espiritual mucho más personal y profunda, ligada a mi propio proceso de juicio. La principal lección que saqué de aquel ambiente de descomposición es que todo lo que pierde vida física se pudre para renacer. La decadencia es un ciclo natural, necesario para la transformación. La muerte del cuerpo es solo el inicio de una nueva fase. El olor, la repulsa y el ambiente sombrío no simbolizaban solo la densidad de las almas presas allí, simbolizaban mi propio juicio y mi repulsa por los otros. Antes de la ECM y de las visiones, incluso con mi empatía, yo todavía tenía mucho prejuicio y la tendencia de rechazar a personas que yo consideraba moral o emocionalmente podridas, aquellos que vibraban en la rabia, en el odio o en la mezquindad. Yo me alejaba, yo los rechazaba. La visión me enseñó que yo no debería rechazar a nadie, incluso en su podredumbre moral o emocional. El alma que está en un estado de baja vibración, de podredumbre, es el alma que más necesita de amor y acogida para poder renacer, para poder cambiar su vibración. El ambiente de basura y muerte era, en verdad, una llamada a la empatía incondicional. La lección era: no puedes elegir a quién ayudar. Tienes que tender la mano al más necesitado, a aquel que está más sucio y más desesperado, porque es allí donde tu amor es realmente puesto a prueba y se vuelve transformador. Mi salvación dependía de la salvación del otro. Mi crecimiento dependía de parar de juzgar y empezar a servir a aquellos que la sociedad y mi propio ego rechazaban. Mi jornada, desde la infancia, es un camino de paradojas. Recuerda que, desde mis 10 u 11 años, yo sentía el dolor ajeno de forma tan física que llegué a desmayarme de pura empatía. Yo era una niña con la piel del alma muy fina, sintiendo todo. Sin embargo, el entrevistador, aquel que grabó mi historia, me hizo notar una cosa muy importante. Con el tiempo, me volví escéptica y egocéntrica. Tuve que reconocer la verdad. La vida y, principalmente, el sufrimiento me endurecieron. No fue de un día para otro. Fue un proceso lento, donde la necesidad de supervivencia en la densidad de la Tierra me obligó a levantar barreras. Me cansé de sentir el dolor del mundo y, como mecanismo de defensa, empecé a racionalizar las cosas, a dudar de mi propia sensibilidad y a enfocarme más en mis necesidades. Me volví, sí, más escéptica en relación al mundo invisible y, sutilmente, más egocéntrica. Yo estaba alejándome de mi esencia sensible, de aquella niña que veía el mundo con el corazón abierto. Yo estaba intentando vivir una vida donde el dolor no me afectara, y la única forma de hacer eso era cerrar mi corazón. Mi trayectoria espiritual, marcada por la ECM y por la grave enfermedad, fue el proceso de volver a sentir. El universo necesitó usar choques violentos, el accidente de coche y la perimiocarditis, para forzar la apertura de aquellas barreras que yo había construido. Fue la única manera de hacerme retomar la compasión natural de la infancia. Tuve que desaprender el escepticismo y el endurecimiento. Tuve que reaprender que la vulnerabilidad no es debilidad, sino el portal para la verdadera fuerza y para la conexión con el plano superior. La espiritualidad para mí no fue sobre adquirir nuevos poderes, sino sobre recuperar lo que yo ya tenía cuando niña. La capacidad de sentir el dolor ajeno y transformarlo en acción amorosa, sin juicio. Mi visión de la vida y de la existencia se volvió una visión de propósito después de mis experiencias. Pasé a creer que cada persona nace con un plan espiritual, un guión de aprendizaje. Venimos a la Tierra con lecciones específicas para aprender y errores para corregir, todo decidido en un plano superior antes del nacimiento. Este guión no es inflexible, pero es un mapa. Si nos desviamos mucho del camino, si nos perdemos en el egoísmo y en la ilusión de la materia, el universo tiene maneras de traernos de vuelta al rumbo. Es ahí donde entran las dificultades, lo que yo llamo de baches de la vida. Las crisis financieras, las pérdidas,
las enfermedades graves, los accidentes, como el mío. Percibí que esos baches no son castigos, son recordatorios de ese propósito. Están hechos para despertar al ser humano del egocentrismo y de la somnolencia espiritual, y llevarlo a la empatía y a la reflexión. Cuando todo está fácil, es muy simple caer en la rutina y olvidar el por qué estamos aquí. Pero cuando el dolor aprieta, cuando somos confrontados con nuestra fragilidad, la mente es forzada a preguntar: ¿por qué está sucediendo esto? ¿Cuál es la lección? El sufrimiento, según esta visión, es un maestro de conciencia. Él es el instrumento más eficaz para romper la cáscara del ego. No estoy diciendo que debamos buscar el dolor, sino que, cuando venga, debemos encararlo como una herramienta de transformación. El sufrimiento nos saca de la zona de confort, nos obliga a mirar hacia adentro, a perdonar, a pedir ayuda y, lo más importante, a tender la mano. Nos fuerza a recordar que somos seres espirituales en una jornada de evolución, y no solo cuerpos que buscan confort material. Mi comprensión de nuestra jornada en la Tierra no es solo individual, es profundamente colectiva. Yo creo que todos nosotros vinimos con una función colectiva. No estamos aquí para salvarnos solos, sino para contribuir con el avance de la humanidad como un todo. Nuestras lecciones se entrelazan, y el crecimiento de uno impacta positivamente el campo vibracional de todos. Yo veo el siglo XXI como un tiempo de expansión espiritual de la humanidad. Es un momento crucial, donde la conciencia colectiva está madurando lo suficiente para finalmente discutir abiertamente temas que antes eran tabú o restringidos a círculos muy cerrados. Lo que yo viví en la ECM, la salida del cuerpo, la conversación con seres de luz, la presencia de entidades sombrías, todo esto ahora puede ser traído a la luz sin el miedo inmediato de ser quemado en la hoguera de la Inquisición, en épocas de represión religiosa o de un materialismo científico muy dogmático. Temas como energía, espiritualidad y vida más allá de la materia eran imposibles de ser debatidos con la seriedad que merecen. Hoy, la ciencia y la espiritualidad están empezando a encontrar puentes. Las personas están sedientas por respuestas que la religión institucionalizada y el materialismo puro ya no consiguen dar. Mi misión, y la de otros que tuvieron ECMs, es usar esa apertura para compartir el conocimiento que la ciencia aún no consigue probar totalmente, pero que el espíritu siente como verdad. Estamos viviendo la era en que el alma puede, finalmente, respirar y hablar abiertamente sobre lo que sabe, contribuyendo para una evolución en masa de la conciencia. La rotura de los dogmas y el aumento de la curiosidad sobre lo invisible es una señal clara de que la humanidad está lista para el próximo nivel de aprendizaje. Es importante que las personas sepan que la ECM no te transforma en un gurú iluminado de un día para otro. Incluso después de mi experiencia en el accidente y de haber vivido la evidencia de que la conciencia sobrevive, yo mantuve por años una postura racional y escéptica. El intelecto humano es poderoso y tiene un mecanismo de defensa fuerte. Mi cerebro, entrenado a buscar la lógica y la explicación material para todo, intentaba desesperadamente clasificar la ECM como un fenómeno bioquímico, una alucinación causada por la falta de oxígeno o por el estrés. Yo intentaba explicar eventos paranormales con lógica puramente física. Recuerdo haber oído voces en mi casa en Sevilla, de haber presenciado objetos moviéndose o luces parpadeando sin razón aparente. Fenómenos que, para la mayoría de las personas, serían considerados asustadores o sobrenaturales. Pero mi reacción inicial era buscar la causa material. Yo pensaba, ¿es la instalación eléctrica vieja? ¿O fue el viento que movió la cortina? Yo prefería la explicación aburrida y mundana a la verdad asustadora de lo desconocido. Con el tiempo, sin embargo, la persistencia y la claridad de esos fenómenos me forzaron a parar de huir. Percibí que mi escepticismo era una defensa, una armadura contra el miedo al desconocido. Aceptar la realidad de lo invisible significaba aceptar que yo no estaba en el control,
que la vida era mucho más vasta y misteriosa de lo que yo podía calcular. El miedo a la locura, de ser etiquetada como loca o delirante, era muy grande. El proceso de aceptación de mi mediumnidad y de mis experiencias fue, en verdad, un proceso de rendición. Fue rendirme a la evidencia que mi propio espíritu me daba. Tuve que deconstruir años de pensamiento racional y pragmático para abrir espacio para el conocimiento del corazón. Fue el momento en que paré de preguntar, ¿por qué veo esto? Y empecé a preguntar, ¿qué debo hacer con lo que veo? El punto de inflexión definitivo, el momento en que mi escepticismo racional finalmente cedió lugar a la fe, sucedió cuando tuve la oportunidad de ver nuevamente los 3 seres luminosos. No fue en el hospital, ni en sueño, sino en un estado de vigilia y claridad, en un momento de profunda meditación. La presencia de ellos, cargada de aquella misma energía de amor incondicional que yo había sentido en mi primera ECM, disipó todas mis dudas restantes. Allí, en aquel reencuentro, finalmente comprendí que Dios es una energía amorosa, y no la figura punitiva o el juez severo que muchas veces es retratado por las religiones. Es la fuente de todo, la pura luz, y su esencia es el amor. Esta comprensión me liberó del miedo a equivocarme y del miedo al castigo divino. Aprendí que la clave para la evolución es el no juicio y el perdón. Y esto se aplica a todo. El perdón no es un favor que hacemos al otro. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos, pues nos libera de la densidad del resentimiento y del odio. Pasé a ver que lo que llamamos de mal es, paradójicamente, un instructor. El mal sirve para enseñar lo que es el bien. Si no hubiera oscuridad, no sabríamos apreciar la luz. Las experiencias negativas, las personas difíciles, los momentos de injusticia, todo eso nos fuerza a elegir el camino superior, a practicar la compasión y a ejercer nuestra libre elección de vibrar en el amor. La evolución, por lo tanto, no está en eliminar el mal del mundo, sino en dejar de reaccionar a él con la misma vibración. Está en comprender que incluso la imperfección sirve a un propósito mayor. Este es el acto final de fe, saber que, por detrás de todo el caos aparente en la Tierra, existe una orden perfecta guiada por el amor incondicional. Mi vida se convirtió en una misión de manifestar esa energía amorosa en cada interacción, comenzando por el perdón incondicional a mí misma y a los otros. Después de abrazar mi sensibilidad y mi mediumnidad, mi relación con el arte cambió completamente. Lo que antes era una válvula de escape para lo que yo sentía, ahora se transformó en una herramienta de comunicación con el plano espiritual. Empecé a desarrollar lo que llamo de arte mediúmnico. Mis pinturas ya no son solo representaciones del mundo físico. Se convirtieron en una forma de expresar energías y formas espirituales que yo capto. Yo cojo el pincel y el lienzo, y los colores y formas surgen espontáneamente. No hay un planeamiento riguroso. Es como si yo estuviera canalizando algo que está siendo dictado por mi visión interior. Llamo a la serie de cuadros que surgieron de ese proceso mundo paralelo. Para mí, ese arte es la prueba de que las dimensiones espirituales coexisten con el mundo físico. Ellas no están en un lugar distante, allá arriba o allá abajo. Están aquí, superpuestas, invisibles a los ojos físicos, pero perfectamente visibles al ojo del alma. Mis pinturas intentan capturar esa coexistencia, esa superposición de realidades. Las figuras que surgen en los lienzos, muchas veces de forma abstracta o con contornos no humanos, son, en mi interpretación, representaciones de las esencias humanas y de los niveles vibracionales. Yo pinto lo que veo cuando cierro los ojos y me sintonizo. Colores vibrantes que representan el amor, formas densas que simbolizan el sufrimiento y geometrías complejas que expresan la orden universal. Es un retrato del alma en sus diversas etapas de evolución. El arte mediúmnico se convirtió en mi lenguaje universal, la forma más eficaz que encontré para mostrar lo que la ECM me permitió ver, que la vida es mucho más rica, compleja
e interconectada de lo que imaginamos. Es mi testimonio visible de que somos seres espirituales y que nuestra verdadera esencia no es limitada por la materia. Para concluir mi historia y toda la sabiduría que traje de estas experiencias en el umbral de la vida, yo creo que el sentimiento más importante y más urgente para el mundo actual es la comprensión. La comprensión es la madre de todas las virtudes, pues ella nos permite ir más allá de la superficie, más allá de la apariencia y más allá del juicio. Cuando comprendes el dolor y las circunstancias del otro, la rabia se disuelve y el amor puede florecer. Esta comprensión debe venir acompañada de gratitud, respeto y bondad. La gratitud nos mantiene humildes, el respeto nos recuerda la dignidad de cada ser y la bondad es el motor de nuestra misión. Yo veo nuestra era, nuestro tiempo en la Tierra, como marcado por una profunda discordia y por guerras en todos los niveles, entre naciones, entre familias, dentro de nosotros mismos. Creo que la única forma de superar esa era de conflictos será al abandonar el orgullo y abrir espacio para el otro. El orgullo es la raíz del egoísmo. Nos hace querer tener siempre la razón y nos impide ver la perspectiva de nuestro hermano. El verdadero desafío espiritual no está en hacer milagros o tener grandes visiones, sino en dominarnos a nosotros mismos. Es el desafío de controlar la ira cuando somos provocados, de practicar el perdón cuando somos heridos y de actuar con amor, incluso cuando la situación exige lo contrario. La ECM y la enfermedad me enseñaron que la vida es corta y preciosa. El tiempo que tenemos aquí debe ser dedicado a amar y a servir, a disminuir la densidad de nuestra vibración y a aumentar la luz. Cuando volvemos para la fuente, la única cosa que llevamos es la calidad del amor que conseguimos manifestar. Y la bondad, por más simple que sea, es la mayor prueba de que la luz de aquel ser divino está reflejada en nosotros. Suscríbete al canal y activa la campanita para formar parte de esta comunidad y no perderte ninguna nueva historia. Haz clic en el vídeo que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo para ver el próximo relato que separé para ti.